Y ahora sí, estamos de vuelta y estamos en compañía. Tenemos una mesa más llenita. Sí. Y vamos a conversar. Le damos la bienvenida a Brenda Taubín. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por recibirme acá. Muy lindo este momento. Estamos muy contentas también de compartir la charla con vos. Hay que decir también que hace tiempo no venía una directora. ¿Sí? Estaban viniendo muchos directores varones y decían, bueno, era como ganas también de algo que había sucedido hace un tiempo, que era que se había armado incluso cartelera feminista, con un montón de títulos de directoras que se habían sumado al cine y a las pantallas, y de repente eso como que bajó un poquito. Y ahora, bueno, otra vez tenemos ahí a Brenda como representante. Bien, bien. Así que bueno, vamos a hablar un poquitito sobre Thelma, el cine y el soldado. Lo primero que me parece un poco sobre esta película, y me imagino tiene que ver un poco con lo que sucedió en el Bafisi, tiene que ver con el contacto con el público. Me da una sensación de que son esas películas que se llevan muy bien con el público. Sí, la verdad es que no me lo esperaba que fuera tan hermosa la experiencia, pero está siendo como de una calidez inexplicable, sobre todo porque además ellas están yendo al cine a verse ahí a la pantalla, qué lindo. Y ahí es donde ocurre, estoy pegándole al micrófono. Ahí es donde ocurre la magia, porque las aplauden a ellas, Claro. ellas saludan como si fueran reinas, les piden autógrafos, así que, y las risas son más fuertes, ellas se ríen de sus propios chistes, así que es muy simpático lo que pasa en la sala, como que la película atraviesa la pantalla y sigue sucediendo ahí. Es muy lindo. Tenemos otra cosa que es, bueno, la historia nos va a contar como una anécdota que para mí tiene muchas capas. No es solamente la historia de la película, para mí, ahora lo vamos a hacer desarrollar lo mejor posible, pero tenemos a Thelma, cuya hija en realidad a sus 15 años envía una carta a un soldado en Malvinas, a un soldado que podría ser cualquier soldado. Claro. Recibe una respuesta y a partir de esa respuesta queda trunca una conversación con un hombre del cual saben el nombre, la fecha de cumpleaños, algunos gustos, algunas cosas. No mucho más. Y se retoma en un presente esta historia de Thelma queriendo buscar a este soldado del cual no se sabe mucho. Contanos cómo te fuiste encontrando con esta historia. Me da la sensación de que vos compartís algún tipo de actividad con este grupo por la forma en la que se da la película. Claro, sí, era un grupo que yo llevaba al cine. Era una actividad que se hacía todos los días, o sea, todos los días no, semanalmente, una vez por día, todos los jueves íbamos al cine. Era una actividad muy linda porque el cine dejaba a las jubiladas y a los jubilados ir gratis. Entonces a las 10 de la mañana íbamos al cine, veíamos una peli y después yo coordinaba el cine debate. Y ahí, pero lo hice como por 5 o 6 años, mucho tiempo. Y ahí este grupo de jubiladas era la fija, ¿no? Estaban siempre ahí, dentro de ellas estaba Thelma. Claro. Y bueno, y Thelma era no solo la participante estrella, sino que era como una narradora nata. Vieron como que contábamos las películas, charlábamos, opinábamos, pero siempre algo más contaba y traía al grupo. Se volvió una relación súper íntima y en una de esas charlas contó esta historia de que la hija había mandado la carta y le dijimos, trae la carta. Y trajo la carta, lee al grupo y ahí fue una emoción compartida increíble. Claro. Y ahí les dije, bueno, ¿qué pasa si probamos de hacer esto una película y en vez de que sean espectadoras de cine son protagonistas? Así que ahí nos emprendimos en ese viaje. Ahí hay algo que es, ellas escriben algo o planifican una posible película y vos haces como el documental de la película que ellas quieren hacer sobre lo que le sucedió. Es como una cosa así. Hay una cuestión medio meta, medio todo cajachina, el tiempo ahí. Sí. Era un juego, sí, Claro. Fue un juego totalmente para todos, muy lúdico, desde el equipo y para ellas también. Entonces ellas decían, esto es como una película de detectives, ¿no? Claro. Y bueno, sí, hagámosla. Entonces es una película de detectives, claro. Sí. Lo que quieran, cumplíamos sueños ahí para ellas y para nosotros también. Y creo que eso también se ve mucho. Primero, la cotidianidad que tenés con ella, se nota como que hay un vínculo forjado previamente, pero a la vez esta cuestión de que la producción aparezca tanto en escena, que no se suele ver tanto por ahí. Sí, creo que el documental se permite un poco más eso, ¿no? Pero no por ahí tan a la vista, y tenemos el momento por ahí en el que se dice, bueno, tu casa va a ser celeste o ese tipo de cosas. Y quería saber cómo fue que llegaron a esa forma.
estábamos muy permeables al presente, a lo que pasaba en el momento, ¿no? Entonces sabíamos que el hacer la película era parte de la película, porque para ellas y para nosotros era parte, por esto de que compartíamos el cine, como está en el título. Y pasa de verdad que tengo una amiga, muy amiga, que está en la película, que la vieron, que es la directora de arte, que me decía, bueno, le voy a poner unas flores a la casa. Esa escena fue tal cual como pasó. Y me dice, me parece que no funciona. Y miramos la casa de ella con las flores y me dice, ¿por qué no hacemos que sea la otra que es celeste? Y Thelma viene y me dice, mirá, a mí me conoce todo el barrio porque yo era dueña de un almacén y la gente sabe que mi casa no es la celeste, entonces se van a dar cuenta. Sí. Digo, bueno, pero si lo contamos adentro de la película, bueno, dale. Y entonces así vamos armando todo. Ah, mirá, había como o sea, no era del todo 100% tu decisión de decir vamos a mostrar el artificio, sino que eso también aparecía, decir, bueno, tenemos que... Claro, también como para convencer a Thelma, decir, hay que contarlo dentro de la película. Había una estrategia con el equipo también, que era, por ejemplo, con la chica que hace cámara, y esto en coordinación con lo que decías vos, la que hacía cámara era una mujer, directora de arte mujer, productora mujer, y ella es protagonista mujeres, así que también comparto eso. Y la camarógrafa, teníamos un pacto que yo decía corten y ella no cortaba. Bien. Porque lo más lindo que pasaba era cuando ellas pensaban que no estábamos grabando. Claro. Entonces ahí también era parte de que, bueno, teníamos un montón de material que parecía que estaba afuera y podía estar adentro. Excelente, excelente. De todo ese material, digamos, algo que a veces le preguntamos a los documentalistas es esto de las hipótesis de película que pueden aparecer. Como, bueno, ¿cuántas posibilidades de ir a contar esta historia hay? Más en esta que implica una búsqueda, ¿no? Claro. O sea, hay una resolución que ustedes no sabían en un inicio cuál iba a ser, inclusive. Sí, tal cual. No sabíamos. Para presentar la carpeta, a mí me decían que había que escribir el guión igual. Claro. Y yo decía, ¿cómo hago para escribir un guión? Sí, me decían, bueno, escribí lo que te imaginas, cómo te imaginas que va a ser. Digo, bueno, está bien. Así que fue eso, como escribir el ideal, ponele, la imaginación. Pero más que nada lo que respetábamos era la estructura de, bueno, ¿a dónde vamos a buscar? Entonces ahí sí, preguntábamos, ¿dónde podemos buscar? Bueno, en el Ministerio de Defensa. O ellas me decían, yo conozco una vidente que nos puede ayudar. Bueno, claro. Entonces sabíamos como a dónde íbamos a ir y después estábamos preparadas para agarrar lo que sucediera en el momento. Como ciertos mojones, digamos, ciertos puntos que sabían que iban a atravesar. Exacto. Claro, y después, bueno, a ver qué pasa. Sí, o por ejemplo acompañarlas a actividades que hacían ellas. En un momento están ahí haciendo aquagym, es como, bueno, el martes las acompañamos y vemos qué pasa ahí, como que hacíamos esas cositas. Y esto de entrar y salir también como de lo más ficcional a lo más documental, digamos, lleva como a un camino hacia el género más de comedia, ¿no? Como termina siendo, por lo menos yo lo veo como una comedia documental. Y te quería preguntar cómo te llevabas con eso también, con un género. En realidad el documental en general me da la sensación de que por un lado está explorando un montón de formas y por otro lado no estamos tan acostumbrados a que el documental explore tanto. Es como estamos más acostumbrados al documental testimonial, pero esto didáctico. No es un documental, claro. Digo, ¿cómo te llevas con eso? Ay, a mí la comedia me encanta, es mi género preferido y además me parecía medio inevitable porque ellas son así, son muy graciosas. O sea, pasaba eso, que cada vez que las encontraba en el cine estaban haciendo chistes constantemente. Entonces era como no podía imaginármelo de otra manera porque iba a ser muy difícil. O sea, sí pasa a medida que te vas adentrando en la película que Malvinas empieza a estar presente y ahí hay algo que se corre por ahí de lo gracioso, porque no lo es. Pero las comandantas de esta búsqueda son ellas y que son muy ocurrentes, muy desde el presente, muy de ellas amigas buscando y aventurándose. Entonces pasaba eso, como que era divertido. Divertido. Bueno, y en ese sentido, teniendo en cuenta lo que decís de cómo se va mechando lo otro y por ahí se corre un poco de ese registro, pienso en esto de la parte de la ficcionalización de encontrarlo a él y de cómo ellas se lo imaginan y esta búsqueda más de casting inclusive, que brinda como todo otro universo que tiene que ver, me parece, un poco con esto de ponerlas a ellas en el lugar de realizadoras en algún punto, que se corre totalmente incluso de la búsqueda y todo, de cómo llegaron a plantear esa idea de decir, bueno, che, si lo buscamos en la ficción.
Claro, es verdad. Todo sucede muy orgánicamente. En ese momento yo hacía teatro y había llevado la carta a mi grupo de teatro. Entonces la carta la empezaron a leer mis compañeros, la había leído mi papá en mi casa, también como, no sé, gente muy cercana. Entonces, cuando yo les había preguntado a ella cómo se lo imaginaban, cada una tenía una imagen distinta de él. Entonces nos parecía que eso era parte de la película también, cómo se lo imaginaban, como la fantasía de ellas es muy parte. Y eso es lo que los lleva a la ficción, pero en realidad es todo parte de ella. Todo ¿viste? es desde la fantasía o la metáfora, como me imagino en un mar, bueno, listo, mar. Bueno, y ahí dijiste mar, y hay algo que también tiene que ver con las imágenes del documental, que tienen momentos juxtapuestos y algunos encuadres que son como muy, muy lindos y muy particulares, y también, digamos, como quería saber cómo habías puesto esos momentos, como decir, bueno, ahora en este momento va a ser un momento de encuadre lindo y le voy a dedicar como todo esto, a esto que está pasando, como que se notan esos encuadres, son como momentos de pausa dentro del documental. Sí, que eran necesarios, como necesitábamos un momento de pausa porque ellas están casi todo el tiempo, además, adelante de la pantalla. Claro. Y en un momento encontramos, bueno, Noé Volpe, que es esta chica que es la directora de arte, muy amiga y que aparece en pantalla. Ella todo el tiempo traía imágenes, ideas, como esto de jugar con las cartas o jugar con el agua. Ella todo el tiempo estaba pensando desde lo poético, o sea, contar esta historia desde lo poético, que es muy lindo y en general en los documentales no estamos acostumbradas. Claro. Totalmente. Ella es directora de arte, genia mundial, o sea, estuvo en Santa Evita, como en películas y series muy grandes, y es muy amiga, entonces traía esto todo el tiempo y a las jubiladas les encantaba, a ellas les encantaba, y a nosotros también, entonces era probar cosas constantemente. Incluso la montajista también, como que todos nos copamos en esto lúdico de probar, o de la metáfora, como ella maneja un carrito, bueno, y el carrito es ella, entonces, bueno, hay un momento en el que el carrito se hunde. Bueno, es el momento en el que parece que por ahí la esperanza no está. Claro. Algo así. Hay otra cosa también en la película, que es esto de tenemos una carta que es como muy importante, pero el contenido de la carta se va fragmentando, es decir, no se da todo el contenido de la carta de lleno, sino como que en un primer momento hay algunos datos, como el cumpleaños, el nombre y la guitarra y no sé, y después como más adelante se desprende algo que es como un poco más potente, que es como un poco más romántico, que tiene que ver... Sí, y esta como esta enunciación del sonreíme, del mandame una foto, que son como cosas más potentes. Y quería saber también cómo habías tomado la decisión de fragmentarlo y de ir construyendo, digamos, primero por ahí esta parte un poco más de dato, que da más los detectivesco, que es como recopilar pedacitos, y después volcar más como a la parte más romántica, que trae otro conflicto en la película. Está buenísima la pregunta. Eso fue con la montajista, que es Karina Expósito, que es una genia mundial. Al principio habíamos probado, porque viste, una de las primeras escenas son ellas leyendo la carta. Claro. Entonces, al principio habíamos probado que se leyera al principio, y queríamos recordarla al final también, cuando está más cerca de terminar como la aventura. Y nos pareció más potente eso, llevarlo al final, porque la verdad es que habíamos romantizado un poco esa carta también. Entonces queríamos como llevarla más cerca de eso, de si hay encuentro o no hay encuentro, que sea ahí como el momento en el que se escuchen todas las palabras. Pero fue algo de prueba, en general fue de prueba y error en el montaje. Y al principio era llevado más por ellas, que leían la carta, y al final es más llevado por esta ficción de los posibles soldados que leyeron. Y también hay algo que creo que, por lo que vos decís ahora, tiene que ver con ya ellas mismas, y no por ahí tanto con... O sea, ustedes se dejaron permear por los propios personajes, ¿no? Porque es muy interesante esto de que sean ellas las que llevan adelante esta investigación y las que van proponiendo y las que van haciendo, porque las vemos escribir el clasificado y elegir las palabras, ir al ministerio y todas estas cosas. Ellas estaban todo el tiempo tan, digamos,
permeables a eso, a ser las activas, las que iban, las que todo, o hubo que empujar un poquito? ¿Hubo ahí algo de...? Es que la verdad es que cuando no era así, no funcionaba del todo. No salía Yo bien. les decía, bueno, a ver, digan algo así, y no salía, se cansaban, no querían repetir, no les gustaba o sonaba forzado. Entonces, más o menos planteábamos la situación como, bueno, vamos a filmar cuando escriban el clasificado, listo. Claro. Poníamos la cámara y hacían. Claro, que hay algo ahí, me parece que se nutre mucho en el tema de dejar la interacción también, porque están ellas mismas diciendo, bueno, me dijeron que diga de nuevo tal Claro. cosa. Claro. Y termina siendo más lindo verlas tratando de actuar, tal vez, que solo actuando, Claro. justamente. Sí, sí. Exacto, exacto. Sí, era eso. Cuando yo les decía, aparece en la película eso, como lo forzado de ellas diciendo, bueno, ¿qué era lo que tenía que decir? Yo digo, no puede Repetilo, ser, repetilo. claro, no puede ser toda la película así Sí, porque es terrible. Entonces Claro. hay un poco y un poco. Sí, mi momento favorito es cuando una está diciendo una línea y la otra le sopla Sí, en le el sopla en el micrófono micrófono. lo que tiene que decir. Es como una Es cosa. hermoso. Es una cosa fantástica. Una decisión que no es. O que es toda una decisión, que es la decisión de aparecer vos en pantalla. Que es como. No lo haces tanto, Pero estás. Claro. Y es algo que. Por lo menos para mí como espectadora puede ser un riesgo, como decir, ¿por qué el director se pone enfrente? ¿Por qué la directora está ahí, queriendo Sí. aparecer? ¿Qué pasa ahí? Como, bueno, como también dijiste, bueno, creo que acá tengo que estar. como Lo comandar dudé, eso. lo dudé mucho porque dije como también, que Claro, el ego, claro. ¿quién es? ¿Por qué? ¿A quién le importa? Pero sí sabía al principio, queríamos contar la historia desde el principio, que es esto de el grupo de jubilados que va al cine y yo lo coordinaba. Entonces cuando fuimos a grabar exactamente eso, no podía no estar adelante Claro. coordinándolo porque si no era rarísimo, estaban perdidas. Entonces dije, bueno, en esa escena voy a estar como les doy la bienvenida al cine, hacemos el debate y no sé qué. Y después pasaba esto como que veníamos hablando, que es que ellas tomaban muchas decisiones, ¿no? Entonces me convocaban mucho y a Claro. veces como era peor que estuvieran hablando afuera de cámara todo el tiempo diciéndome, Brenda, ahora no sé qué, y que yo ponerme ahí adelante Claro. bueno, hablemos, charlemos mientras hacemos una torta, no sé. Pero hay algo ahí igual en donde justamente se termina de entender y se termina de notar que este vínculo viene de antes y que tiene que ver con ese grupo que se presenta al principio. Como por ejemplo este tipo de cosas de, yo te dije, viste, yo pensé que estaba embarazada porque tal cosa. Como se nota esa cotidianidad y como que hay un vínculo por fuera de estar haciendo la peli que me parece que era lógico que se desprenda de ahí. Claro, y además lo que pasó es que me involucré tanto con la historia y era mi primer película, igual que la de Claro. ellas, que como que su búsqueda era la nuestra también, eso pasaba. Entonces... Un compartir ahí como que se daba. Exacto, sí, estábamos todos entrelazados en esta situación y era como necesitamos que lo encontremos, porque necesitamos encontrar a este señor. Así que sí, estábamos ahí muy involucrados todos. Hay algo sobre eso que es también el tema Malvinas, que pensábamos, justamente lo hablábamos ayer con José Tripodero, que es otro crítico, y hablábamos esto de que la distancia también permite sumar puntos de vista al tema Malvinas y quizás en ese momento inmediatamente posterior el cine que había sobre eso era un cine como más de tener que mostrar lo que no se había dicho, tener que contar lo que no todo el mundo sabía, tener que como plasmar el dolor en algún lado y que quizás esta distancia o quizás otra cosa que no sé qué pensás vos puede dar como esta posibilidad de ver nuevos puntos de vista y que quizás la película, que Malvinas no se apodera de la película, sino como que forma parte y no es que queda a un costado y decir, no, bueno, para ahora hablamos de Y Malvinas. que pueda hacer comedia, Pueda hacer justamente, que comedia. pueda tener estos registros. Claro, sí, era un temor que teníamos porque como que hay que tocar ciertos temas con responsabilidad y me parece que así hay que hacerlo y siento que esta película puede existir ahora por eso que están diciendo, que es que porque se contó desde otro lado como debía ser, porque es una herida nacional como muy dolorosa, entonces se contó desde adentro y ahora, con 40 años después, contando otro punto de vista que tiene que ver como desde el continente, estas señoras que mandaron una carta. Entonces creo que es verdad esta distancia que vos decís
nos deja pararnos desde otro lugar y contar desde otro lado. O sea, cuando se llega a Malvinas y ahí se tocan otras fibras. Pero bueno, acá estamos hablando de como de personas, ¿viste? De estas personas de Villa Domínico que festejan el cumpleaños de un desconocido durante 40 años. Es como hay algo de la ternura ahí que tiene que ver como con otra cosa y con conectar con gente, conectarse con gente. Y que también desde una experiencia muy personal tiene que ver con un montón de cosas que pasaron a nivel de herida nacional, como el no saber qué pasó, por ejemplo, con él, si volvió, si no volvió, porque está la posibilidad de que directamente no haya podido volver de allá. Es como que todo eso igual se habla y ellas lo tienen presente también. Sí, tal cual. Ahora, y desde la búsqueda en sí, ¿cómo fue esto de acercarse al Ministerio de Defensa, de buscar excombatientes? ¿Cómo fue encontrarte con esos puntos en donde empezaban a tratar de sí ya llegar a este personaje? Claro, bueno, yo tenía como no, en esa época no existía y tampoco tengo como un pariente, como que también llegué muy de costado, llegué a través de la carta de la jubilada del cine. Claro. Y a medida que avanzábamos eso, empezamos a charlar con excombatientes y todo y nos íbamos metiendo cada vez más y más en las historias. No quiero revelar el final. No. Pero bueno, eso, nos fuimos encontrando con muchos personajes que nos daban como también sus puntos de vista, que también eran distintos, porque en cada persona la guerra fue distinta, es distinta. Las que se quedaron, los que fueron incluso, es muy distinto, cambia mucho según quién cuenta. Y algo interesante, no vamos a hablar del final, pero sí en estas otras personas que aparecen en el medio, también me parece algo interesante el tema de los oficios, como esto de ir a hablar con esas personas en sitios descontextualizados de lo que usualmente podría ser un documental sobre Malvinas, que te va a poner quizás a un excombatiente en una situación o en una puesta en escena distinta y vos de repente, bueno, si es carnicero, estamos en la carnicería. Carnicero, claro. Y la escena es en la carnicería. Y eso me pareció sumamente interesante también. Además empecé a prestar atención, van a ver que les puede pasar, que prestás atención y hay muchos locales con las banderas y preguntás si los que atienden son excombatientes. Me pasó que una vez que lo descifré, empecé a preguntar en todos lados, era tipo heladería, fiambrería, carnicería, taxista, todos, están en todos lados y están ahí y no sabemos. Entonces se puede charlar con ellos cotidianamente, muy cerca y tener estos puntos de vista. Está buenísimo. Y sí, era eso. Bueno, sos fiambrero. Bueno, charlamos en la fiambrería, es tu lugar. Contanos de tu vida acá. Sí, aparte como traer Malvinas también a esto que decís vos. Por ahí me voy a comprar un fiambre y estoy viendo que hay un cartel y por ahí esto está formando parte también de tu día a día. Tiene que ver con cerca. Este después, ¿no? Con esto, este tiempo que pasó y que nos permite reencontrarlos desde ese lugar y no por ahí desde el, bueno, ponete frente a una trinchera que voy a tratar de... Claro, o en el acto, en el desfile, como con esos escenarios y esos paisajes alrededor. Esto que mencionabas de que es tu primera película, que es como una cosa de locos. Tu camino hacia la primera película, tus acercamientos al cine, bueno, también tenías esta actividad, que después quiero hacerte algunas preguntas sobre esa actividad, pero evidentemente sos una persona como que ve cine, que tiene actividad con el cine, y cómo llegaste a decir, bueno, esta es mi ópera prima, voy a hacer una película, voy a hacer esta, ¿por qué no otra? Bueno, estudié cine en la facultad, en la UBA, en la FADU, y ahora soy ayudante ahí. Entonces siempre estuve conectada con eso y todo el tiempo como hablando de eso y pensando en eso, yendo al cine. Había hecho un corto documental en un workshop en Jerusalén, re lejos, pero bueno, como que había terminado ahí. Y me encantó y siempre tuve las ganas de hacer una película, pero no quería forzarme a escribir algo porque no me estaba saliendo. Y cuando encontré esta historia dije, esto es lo que quiero contar, como a estas personas merecen tener una película y yo quiero ser la que las cuenta. Así que como que surgió, nos encontramos. ¿Cuánto de lo que vos ves por ahí como espectadora en materia documental o en materia de ficción también estuvo puesto en juego a la hora de hacer esta película?
Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Como, digo, ¿pensás en otros directores o en otras películas a la hora, pensaste en otras películas, en otras puestas en escena a la hora de hacer esta? Digo, como lo que usualmente se pregunta como influencias y mucha gente reniega de decir, bueno, influencia no es la palabra. No, está bien. Puede ser que no sea la palabra, pero puede ser que haya otros tipos de comedia documental que te gusten y que estén presentes o no, pero que formen parte de tu formación también. Les voy a contar, vi una película, pero la vi una vez que ya había encarado el proyecto, pero una vez que la vi dije, ay, qué bueno, existe, esto es posible. Ah, bien, claro. Esto es posible, que es una película española que se llama Muchos hijos, un mono y un castillo, y que es la historia como de una señora, pero que vivió en un castillo, o sea, es otro target. Pero me hizo reír muchísimo y era el hijo contando sobre su mamá y este castillo que habían perdido y que habían tenido un mono y no sé, un montón de cosas. Entonces dije, qué bueno, no estoy tan errada. Aparte del título también. Como... Claro, hay algo ahí que dije, bueno, estamos bien, es por acá, está bien. Y sí, lo que me daba un poco de seguridad habiendo estudiado cine era como algo del camino del héroe, como digo, bueno, hay un objetivo, hay una búsqueda, entonces la estructura más o menos está, después, bueno, el final será el que sea, ¿no? Claro. Pero bueno, hay una pregunta que tenemos que es que lo vamos a encontrar o no, y eso en algún momento se va a resolver. Entonces eso me da la tranquilidad de, bueno, esta es la película que voy a contar, sé más o menos que empieza y termina en este lugar. Bueno, decís que tenés como vínculo con, no solamente estudiaste cine, sino que trabajás como en el ámbito de la educación de cine y es como otro de los temas que tiene que ver con, bueno, hacer cine, estudiar cine, cuánto de eso nutre a lo otro, cuánto de eso le falta en realidad también al oficio en sí mismo. Digo, ¿cómo lo ves vos como educadora y como ex estudiante? Está buenísimo porque además lo que tiene estar en un lugar donde se estudia cine es que te nutrís realmente como de las historias desde al lado, o por ejemplo, esto es importante, yo la peli la pude hacer porque otro de los profes de la facultad es el productor. Claro. Entonces me lo cruzaba en los pasillos y yo le dije, nunca hice una película, pero tengo un documental que hay que hacer, vos sos productor de documentales, hagamos esto. Este es Jorge Leandro Colás, que me lleva con Carolina Fernández. Por favor, Jorge Leandro Colás es un director espectacular que hablamos acá con él en su momento sobre La Visita, Claro. que es un documental impresionante y bueno, hizo otras películas también fascinantes. Sí, él es un genio y bueno, ellos fueron los que me abrieron la puerta y que me dijeron, bueno, dale, presentemos la carpeta, porque eso se necesitan ciertos antecedentes, puntajes y todo eso que yo no tenía, Claro. y que él y Caro sí, con Salamanca Cine, que es la productora, y gracias a eso, y eso es por estar en la facultad de cine y estar rodeada de gente que hace cine, y los estudiantes también tienen esa posibilidad, como tus profesores se dedican a eso, entonces podés charlar con ellos, está buenísimo desde ese punto de vista, como aprendés no solo como en las materias, sino de charlar con la gente que lo hace. Tengo una última antes de empezar a cerrar, pues ya te exprimimos un montón. No, me encanta pero igual. que es sacarte de la película y hablar sobre esta actividad que era ir al cine con este grupo de jubilados y jubiladas. Y el debate. El debate Qué y demás. lindo. Y pensarlo, digamos, qué pasó durante la pandemia también. O sea, pensarlo prepandemia y qué pasó durante la pandemia, porque son espacios como muy valiosos que se pusieron muy en jaque y muy en juego durante estos últimos años. Sí, fue terrible, era una actividad que disfrutábamos un montón, ella, yo. Era eso, un espacio muy atesorado por todos los que lo compartíamos, y la pandemia lo mató. Perdón que lo diga así, pero pasó eso. Sí. Un poco igual lo que sucedió ahora, lo que está sucediendo ahora, lo lindo es que nos reencontramos en el cine para ver su propia película, Qué hermoso. entonces Hermoso, sí. eso es maravilloso, pero la verdad es que ir al cine lleno de jubiladas y jubilados era otra experiencia. Seguro. Y además en Avellaneda, no sé si todos los jubilados son iguales, pero en el cine de Avellaneda, las jubiladas y los jubilados que iban ahí eran geniales, como hacían realmente que todas las películas fueran mejores, como comentaban, se reían, aplaudían, siempre le encontraban como el lado positivo, esto en los debates, ¿no? Así que me acuerdo una vez que vimos una película en la que bailaban una milonga y aplaudieron en el medio de la película y se pararon todo, y yo decía, no lo puedo creer, claro, esta experiencia no se vive en general en el cine. Claro. Así que estaba buenísimo, ojalá que vengan, son actividades que estaría buenísimo que se recuperen, entiendo que por protocolo y por todo lo que pasó hubo que tomar ciertos recaudos, pero ahora de a poquito, pensando cómo, estaría bueno retomarlas, porque está buenísimo.
el dueño del cine cambió, entonces también ahí se vio suspendido, pero bueno, es para pensar si algún dueño de cine está escuchando. Sí, es que son espacios que son muy atesorados también por la gente que tal vez no tiene la posibilidad de ir todo el tiempo, y un espacio en donde se le brinda para ellos y para después charlar de eso es un montón, porque no es solamente ir y te volvés a tu casa, no, es un espacio también de intercambio. Y no solo de socialización, y no solo eso, digo, nosotros hablamos un montón a veces. Raro, pero sí. es como un tema que nos gusta mucho, por lo menos a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la gerontofobia y con la forma en la que se separa a las personas a una determinada edad de las distintas actividades. Y qué cosas pueden hacer, qué cosas pueden ver y qué cosas no, qué películas para ellos y qué películas no, todo como un montón de cosas. Habíamos visto cuando se hizo en Cinear, que yo lo digo siempre, me quejo siempre de lo mismo. Siempre me quejo de esto, pero cuando se había hecho como la sección como en conjunto con Pami, las películas eran tipo Elsa y Fred. Y nada está más. Todo bien, pero eran todas películas así, y era como, che, acá hay una bajada que no está buena, ¿no? No necesariamente es así, claro. Bueno, entonces, nosotras al ir una vez por semana al cine tuvimos que ver de todo, porque no había te alcanzaba la Elsa y Fred. no había solo posibilidad. O sea, sí tratábamos de que si había cine argentino elegirla, pero después vimos hasta dibujitos animados, Monsters, todo. Todas las películas que encontrábamos las veíamos, de terror, de acá, de allá, de todos lados. Entonces, como que te nutrís de otra manera, charlábamos de todo. Salen otras anécdotas también. Seguro. Sí. A veces picarescas, ¿viste? Que ves películas subidas de tono y decís, bueno, a ver, me interesa, ¿qué tienen para contar acá? Y cuentan, y está buenísimo. Se hacen amigos, novias, novios. Vi de todo y se comparte. Se han regalado cosas, me han regalado una cámara de fotos. No, es algo hermoso, y es esto que dicen, es como, no necesitamos compartir, es muy importante que compartan, porque eso hace que estén ahí súper vitales. Estas aventuras las hacen juntas, si no, no sucedería. Telma casi le cuesta un montón caminar. Bueno, lo que habla Telma y la cuñada, ¿no? Esta cuestión de ese compañerismo que tienen entre ellas es hermoso. Exacto, sí, tal cual. Y es porque decidieron vivir juntas, porque esas son cuñadas. Ambas quedaron viudas muy jóvenes y dijeron, bueno, no, vivamos juntas, y hace 50 años viven juntas, y de acá para allá las dos. Sí, me encanta. Y otros personajes que están en la película que no son personajes, digamos, como no hablan, pero están ahí compartiendo una mesa, un momento. Sí, tal cual. Brenda, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber venido. Recordad, si querés, la película está por lo pronto en el Gomont, y si no, en qué redes sociales también podemos ver, pues está en otros lugares. Claro, en @Telma el Cine y el Soldado en Instagram. Ahí vamos subiendo toda la información, porque aparece en Salta, en La Plata, en Santa Cruz, y en el Gomont hay 4 horarios, así que hay para verla. Sí, se puede. Buenísimo. Pongan en las redes cuándo va Telma, cuándo van ustedes. Claro, a esa función queremos ir. Sí, una vez por día va ella, ¿eh? Buenísimo. Excelente. Represente. Sí, Lili también. Lili quiere ser actriz, lo aviso por si alguien lo escucha. Está bien, buenísimo. Bueno, Brenda, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a hacer una pausa. Entonces vamos a escuchar un poquito de Telephone de Waterparks.